Hola, un saludo para todos desde Montevideo, Uruguay. En primer lugar, quisiera agradecer a la Fundación Iberoamericana de Nutrición, al Dr. Ángel Gil y a María José Soto por la invitación a participar en este ciclo de seminarios web sobre micronutrientes en América Latina, situación actual, investigación y perspectivas. El tema que les voy a estar presentando es el escenario actual y tendencias del estado de micronutrientes en América Latina. Mi nombre es Luis Galicia, soy nutricionista y consultor independiente que trabajo en temas relacionados con nutrición en salud pública y prevención de enfermedades no transmisibles relacionadas con la nutrición, actualmente apoyando en el Ministerio de Salud Pública de Uruguay. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés. Y también será un gusto compartir esta serie de seminarios web con conferencistas e investigadores tan prestigiosos. El contenido de la presentación que les voy a estar compartiendo el día de hoy, primero vamos a revisar algunos aspectos metodológicos, luego vamos a ir a las tendencias y estado de situación de micronutrientes en América Latina y el Caribe. Revisaremos brevemente el estado de las políticas para abordar las deficiencias de micronutrientes en América Latina y finalmente algunos puntos sobre los retos y oportunidades para abordar la malnutrición en la región de las Américas. Es importante mencionar que los artículos utilizados como referencia para esta presentación fueron comisionados por la Organización Panamericana de la Salud para facilitar la evaluación de la estrategia y plan de acción para la reducción de la desnutrición crónica y de la estrategia y plan de acción regionales sobre nutrición en la salud y el desarrollo 2006-2015. Particularmente los objetivos del plan para reducción de la desnutrición crónica eran que para el 2015 se hubiera reducido en 5 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, que se hubiera reducido en 5 puntos porcentuales la prevalencia de anemias nutricionales en embarazadas y menores de 5 años y haber prevenido el incremento o reducido la prevalencia de sobrepeso y la obesidad. Con respecto a la metodología que se utilizó para elaborar estos artículos, se realizó una búsqueda sistemática en fuentes de Internet que permitió identificar fuentes oficiales de sistemas de vigilancia nutricional a partir de indicadores antropométricos y biomarcadores para monitorear la situación nutricional en América Latina y el Caribe. Esto permitía medir las metas mundiales sobre nutrición de la Organización Mundial de la Salud y buscar información sobre las políticas nutricionales y sectoriales para abordar la malnutrición en todas sus formas. En este sentido, se identificó la situación de anemia, deficiencia de vitamina A, deficiencia de yodo, deficiencia de folato y vitamina B12. En esta primera parte vamos a estar revisando las tendencias y estado de situación de micronutrientes en América Latina y el Caribe. Antes de pasar a la situación de micronutrientes en la región, solo quisiera pasar dos diapositivas rápidamente, ya que los objetivos de estos planes de acción eran principalmente orientados a la reducción de la desnutrición crónica. Como se ve en la gráfica y además de la recolección de datos, se encontró que la mayoría de los países y territorios en las Américas contaba con alguna información sobre el estado nutricional utilizando indicadores antropométricos. Sin embargo, de todos los países, que son 46 en total, solo 16 tenían al menos 2 encuestas que permitieran analizar la tendencia. Como se observa en la gráfica, de todos los países de la región, únicamente Guatemala mantiene una prevalencia de retraso de crecimiento considerada muy alta, y también se observó que la reducción promedio entre la primera y la última encuesta disponible fue de 15%. Dentro de los países que más redujeron la desnutrición crónica se encontraron Brasil, República Dominicana y El Salvador, que redujeron al menos el 50% la prevalencia de retraso en talla durante el periodo estudiado. También, como pueden ver en la gráfica, hay países que tienen encuestas tan recientes como en los años 70, que es el caso de Brasil, y países que tienen encuestas un poco más recientes.
A partir de la publicación de este suplemento especial en la Revista Panamericana de Salud Pública, la OMS y UNICEF publicaron una nueva clasificación de los puntos de corte para identificar si la prevalencia de retraso en el crecimiento es baja, mediana, alta y muy alta. Sin embargo, al haber sido la referencia utilizada, se mantiene en esta gráfica de esta manera. Otro de los temas que se observó con respecto al retraso en el crecimiento es la diferencia que hay por nivel de ingresos, que esto no es algo nuevo, creo, para nadie, pero es algo pertinente, ya que la misma tendencia no se observa, al menos en esta magnitud, cuando se ve la desagregación por nivel de ingresos en el caso de la anemia. Entonces, en países como por ejemplo Haití, hay hasta 14 veces más riesgo de tener retraso en crecimiento cuando el niño pertenece al quintil inferior de ingresos. Esto se repite en casi todos los países, en mayor o en menor medida, pero es una tendencia bastante marcada en toda la región. A continuación les voy a mostrar una serie de gráficas y tablas que resumen la situación de la prevalencia de deficiencias de micronutrientes en América Latina y el Caribe. En esta revisión se buscó información entre 1985 y 2014 a partir de encuestas representativas a nivel nacional en las que se buscara la prevalencia de anemia tanto en niños menores de 5 años como en mujeres embarazadas y mujeres en edad reproductiva. La primera diferencia que tenemos con respecto a los datos sobre desnutrición crónica es que en la desnutrición crónica la mayoría de los países y territorios de la región contaban con al menos una encuesta que permitiera evaluar el estado nutricional. Cuando buscamos información sobre la anemia, únicamente 17 países contaban con información de acuerdo a hacer una encuesta representativa a nivel nacional. Lo primero que salta a la vista es que de todos los países que cuentan con información, ninguno ha reducido la anemia de tal manera que ya no se considere un problema de salud pública. Sí hay unos pocos países, como es el caso de Costa Rica, Nicaragua y Argentina, en los que la anemia en menores de 5 años es un problema leve de salud pública. Hay una gran cantidad de países que se encuentran en un nivel moderado de salud pública y hay 3 países, Guatemala, Bolivia y Haití, en los que la anemia en menores de 5 años es un problema severo de salud pública. Aun cuando esta información resume todo el rango de edad, sabemos que la prevalencia de anemia, al menos en los países que cuentan con información, es superior en niños más pequeños, ¿no? La anemia es mucho más alta la prevalencia en niños a partir de los 6 y hasta los 23 meses en aquellos países que tienen desagregada la información de esta manera. Otro de los hallazgos de la revisión es que cuando se analizan las tendencias en la prevalencia de anemia en niños menores de 5 años, lo que se ve claramente es que no hay una reducción sostenida a lo largo del tiempo como fue en el caso de la desnutrición crónica. La anemia es un problema persistente de salud pública en la región y son pocos los países que han tenido una reducción importante, como es el caso de Costa Rica y Nicaragua, en la que la prevalencia de anemia se ha reducido a menos de la mitad. Hay algunos países que incluso han aumentado la prevalencia de anemia en menores de 5 años, como es el caso de El Salvador, de Ecuador, de Bolivia y de Haití. También sabemos que la anemia tiene efectos en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo motriz, e incluso algunos estudios han encontrado algún efecto en el crecimiento lineal. Sabemos también que es un problema multifactorial, que no es afectada por diferentes nutrientes y por otros factores como infecciones parasitarias, y más recientemente se ha empezado a estudiar el efecto de la inflamación crónica, como por ejemplo la que produciría el sobrepeso y la obesidad en el estado de hierro de la población. También algo que les había mencionado previamente es que la anemia, su distribución es bastante equitativa en la población independientemente
del nivel de ingresos en la mayoría de los países. Sí se ve afectada por algunas otras características, pero no en la misma medida de lo que se observa en la desnutrición crónica. Como había mencionado previamente también, en varios países se encontró al menos una encuesta nacional y representativa en niños menores de 5 años. Sin embargo, estas encuestas son menos frecuentes para adolescentes. Solamente se encontraron 4, que son en México, Ecuador, Colombia y República Dominicana. También estas encuestas en adolescentes evaluaron a diferentes grupos de edad porque tampoco es demasiado fácil hacer comparaciones. Y las prevalencias fueron de más o menos un 6% en México hasta cerca de un 30% en República Dominicana. Cuando se analizó la información sobre prevalencia de anemia en mujeres en edad reproductiva, lo que encontramos en primer lugar es que solamente 17 países de la región contaban con al menos una encuesta que permitiera evaluar la situación y 10 países tenían al menos 2 encuestas que permitieran identificar las tendencias en la prevalencia. Lo que se puede ver en la gráfica es que únicamente en un país, que es Nicaragua, no es un problema de salud pública en este grupo etario, y además es un país que en un periodo de 10 años logró reducir en un 93% la prevalencia de anemia. De la misma manera, Colombia logró en un periodo relativamente corto de 5 años reducir hasta un 77% la prevalencia de anemia. Con esto dicho, además de eso, en 8 países la anemia en mujeres en edad reproductiva es un problema de salud pública leve, en 6 países es moderado y en 2 países es un problema de salud pública severo. Con respecto a la prevalencia de anemia en mujeres embarazadas en América Latina y el Caribe, lo que se encontró es que 12 países tenían información y 7 países presentaban al menos 2 encuestas que permitieran evaluar una tendencia. En Haití y Bolivia, la anemia en mujeres embarazadas es un problema de salud pública severo y no hay ningún país en los que no sea un problema de salud pública. Con respecto a la tendencia, lo que se puede observar es que en el caso de Bolivia la anemia aumentó hasta casi un 80% de la primera y la última encuesta. En Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, México y Perú se redujo durante el periodo estudiado entre un 15 y un 60% para el caso de Colombia. Con respecto a la prevalencia de la deficiencia de hierro en la región, se encontró información para 7 países. Esta información se recolectó principalmente de encuestas de salud y nutrición, encuestas de nutrición o encuestas específicas de micronutrientes. En cada una de las encuestas se describieron diferentes grupos de población y lo que se pudo encontrar fueron las prevalencias que observan en la tabla de deficiencia de hierro. Un aspecto importante a considerar es que si se compara la información relacionada con la anemia y la prevalencia de deficiencia de hierro, en la mayoría de los casos la deficiencia de hierro no explica más de la mitad de la prevalencia de anemia, lo que reafirma lo que mencionaba previamente sobre los diferentes factores que afectan en la anemia. En el caso de Argentina, una prevalencia hasta un 35% de deficiencia de hierro, tanto en niños pequeños como en mujeres embarazadas. En Bolivia se encontró una deficiencia de hierro de 32,9% y prevalencias bastante menores tanto en Costa Rica como en República Dominicana. En los siguientes 3 países en los que se encontró información sobre la prevalencia de la deficiencia de hierro se repite la tendencia, ¿no? Que la deficiencia de hierro no explica en algunos casos ni siquiera la mitad de la prevalencia de anemia. En el caso de Ecuador, por ejemplo, en niños de 6 a 59 meses la prevalencia de anemia
fue casi de 26% y la deficiencia de hierro no llega al 10%. Lo mismo ocurre en Guatemala, donde la prevalencia de anemia era casi de un 50% y la deficiencia de hierro es de un 18,6%. Es llamativo, sí, el caso de Nicaragua, en el que con 2 años de diferencia entre la encuesta sobre deficiencia de hierro y la encuesta sobre anemia, se encontró que la prevalencia de deficiencia de hierro era un 18,7%, mientras que la prevalencia de anemia en la encuesta de 2010-2011 era de 10,5%, que es un caso al menos llamativo en la región. En lo que respecta a la prevalencia de deficiencia de vitamina A en menores de 5 años, se encontró que 19 países tenían al menos una encuesta disponible. Sin embargo, de estos, 10 encuestas fueron realizadas antes del año 2005 y por lo tanto al momento de la publicación de este artículo tenían más de 10 años de antigüedad, lo cual no invalida los resultados, simplemente resalta el hecho de que posiblemente la vitamina A perdió un poco de interés como nutriente en los países de la región. Lo que se pudo observar en la revisión de la información es que en 3 países la deficiencia de vitamina A ya no es un problema de salud pública, en 4 países es un problema severo de salud pública, en 4 es moderado, en 8 es un problema leve de salud pública. En la mayoría de los países de América Latina hay alguna estrategia de abordaje de la deficiencia de la vitamina A, ya sea a través de megadosis semestrales o bien como parte de chispitas nutricionales que se pueden estar entregando en los países de la región o como suplementos listos para consumir, principalmente en base a las harinas o a suplementos de maní. En general, en los países que han tenido programas sostenidos a lo largo del tiempo de fortificación de azúcar con vitamina A, que además cuentan con sistemas de monitoreo bien establecidos, han tenido bastante éxito en la reducción de la prevalencia. Sin embargo, es importante notar que en algunos países estos programas deben ser revisados para prevenir la toxicidad por vitamina A, ya que hoy en día se recibe de diversas fuentes, como veremos un poco más adelante. Al igual que para los datos sobre deficiencia de hierro, la información sobre deficiencia de vitamina B12 y deficiencia de folato es bastante escasa en nuestra región. Sobre prevalencia de deficiencia de vitamina B12 se encontró información para 7 países y de folatos para 5 países. En lo que respecta a las prevalencias encontradas, la más alta prevalencia de deficiencia de vitamina B12 se encontró en Guatemala en niños de 6 a 59 meses con un 22,5% y el siguiente valor fue en mujeres embarazadas de 13 a 49 años en Colombia con un 18,6%. Sabemos que la prevalencia de la deficiencia de vitamina B12 se ha asociado con ciertos patrones de alimentación carentes en productos de origen animal y que posiblemente se puedan incrementar en años recientes por la adopción de patrones alimentarios veganos en ciertos grupos de población, en algunos países, y que generalmente se adoptan sin una asesoría adecuada y que se adoptan principalmente por modas. Para la deficiencia de folato se encontraron las prevalencias en 5 países de la región y como pueden ver en la tabla, en general son bastante bajas, excepto para niños de 6 a 14 años en República Dominicana, donde se encontró una prevalencia de 5,9%. Acá también es de resaltar que posiblemente los programas de fortificación de harinas hayan generado un efecto positivo en la reducción de la deficiencia. Otro aspecto importante a tomar en cuenta son los diferentes puntos de corte que se utilizaron en las encuestas y también los diferentes métodos para la estimación de la deficiencia de folato.
Es de resaltar, por ejemplo, que en Guatemala no se encontró ningún caso de deficiencia de folato cuando la prevalencia se estableció utilizando folato sérico, pero sí se encontró deficiencia de folatos cuando se utilizó el folato eritrocitario. Es importante mencionar, ¿no?, que el folato eritrocitario puede utilizarse para establecer o para identificar una deficiencia a más largo plazo, por lo cual parecería ser un método más adecuado. En general también es importante que todos los países utilicen el mismo método y el mismo punto de corte para que también se puedan hacer comparaciones y obtener conclusiones regionales. Sin embargo, con la escasez de los datos y de la información disponible, es también difícil hacer estimaciones regionales que permitan tener un panorama más apropiado de la situación. Finalmente, en lo que se refiere al estado nutricional de yodo en América Latina, es claro que no es un problema de salud pública, aun cuando algunas encuestas tienen más de 20 años de antigüedad. Es claro que ya en ese momento no era un problema de salud pública y se estima que sigue sin serlo. En este caso, los programas de fortificación de sal con yodo han sido exitosos en la mayoría de los países de la región. Sin embargo, se observa claramente que en varios países se encuentra un valor superior a las necesidades y en otros países también la excreción urinaria de yodo es excesiva y por lo tanto los programas de fortificación en dichos países deberían de revisarse para prevenir efectos nocivos a la salud. Por otra parte, también es importante resaltar que los programas actuales que se están impulsando en la mayoría de los países de la región para reducción del consumo de sal son totalmente compatibles con la fortificación de yodo y el mantenimiento de ese estado nutricional que se ha alcanzado. Para finalizar con esta primera parte, les resumo algunos de los principales hallazgos de esta revisión. Primero y muy importante es que la información sobre deficiencias de micronutrientes se encontró para 25 de 46 países y territorios en América Latina y el Caribe. En algunos casos únicamente un micronutriente para cada país, en otros casos afortunadamente se cuenta con más información. La información que se encontró fue principalmente para anemia, deficiencia de vitamina A y deficiencia de yodo, en la que más de 15 países tenían información disponible. En algunos casos también esa información tiene más de 15 años de antigüedad, lo cual, repito, no invalida los resultados, pero no permite tener una información más reciente. También se encontró que la información disponible no es consistente en grupos etarios y en algunos casos y para ciertos micronutrientes tampoco es consistente en los puntos de corte que se utilizan para evaluar la deficiencia, lo cual es problemático al momento de establecer comparaciones entre países o tendencias regionales. También se encontró que la carga de enfermedad por deficiencia de micronutrientes se ha reducido, aunque la anemia persiste como un problema de salud pública de moderado a severo en la mayoría de los países y además es un problema que se acrecienta en un grupo de población específico que son los niños entre 6 y 23 meses en los que los efectos de la deficiencia de hierro son mucho más dañinos para los niños en esta edad. Por otra parte, y en un tema que también les había comentado previamente, a pesar de que la prevalencia de anemia es alta en algunos países, la deficiencia de hierro explicaría menos de la mitad, por lo que es necesario no solo buscar otras causas, sino también modificar las soluciones que se han estado implementando. A pesar de que los países han invertido tiempos y recursos significativos en programas de suplementación, de fortificación, la anemia es un problema persistente. Entonces también es necesario identificar cuáles son los cuellos de botella
en esos programas de suplementación y también explorar otras causas para el problema. Además, también se encontró que la deficiencia de yodo no es un problema de salud pública en la región de las Américas e incluso puede estar generando un consumo excesivo, por lo que los programas de fortificación deberían de revisarse y modificarse de ser necesarios, ya que algunos países tienen una ingesta de yodo que se considera excesiva y es un factor de riesgo para efectos adversos a la salud. Bien, en la siguiente parte de la presentación les voy a comentar sobre el estado de las políticas para abordar las deficiencias de micronutrientes en América Latina. En este artículo lo que se buscó fue mapear todas las políticas destinadas al abordaje de la malnutrición en todas sus formas y su contribución a las 5 líneas de acción prioritarias del Plan de Aplicación Integral sobre Nutrición Materna de Lactante y Niño Pequeño. Para hacerlo se hizo una búsqueda sistemática en Internet, principalmente en los sitios web de los Ministerios de Salud y de otros organismos de gobierno y agencias para buscar todas las políticas disponibles y después se evaluó su contribución a cada una de las 5 líneas de acción prioritarias del Plan de Aplicación Integral. En las flechas marcadas en verde están las políticas que de alguna manera contribuyen con la reducción de las deficiencias de micronutrientes. Al analizar la aplicación de políticas nacionales sobre micronutrientes en América Latina entre 2014 y 2016, lo que vemos es que de los 18 países, y acá se excluyeron Argentina, Brasil y México del análisis porque al ser países federales se consideró que podrían tener alguna política estatal al respecto, lo que se ve es que la mayoría de los países cuentan con una política específica para abordar las deficiencias de micronutrientes. Sin embargo, cuando vemos si existen directrices nacionales para la distribución de suplementos de micronutrientes y marcos legales y coordinación intersectorial para apoyar programas de fortificación de alimentos, vemos que todos los países cuentan con políticas de este tipo. Esto se reafirma al observar el gráfico, ya que vemos que cuando se analiza el número de políticas para abordar la malnutrición en todas sus formas, vemos que las políticas en general para abordar las deficiencias de micronutrientes están únicamente por detrás de las políticas para abordar o promover la seguridad alimentaria. Entonces, los países cuentan con políticas o estrategias, con marcos legislativos, con mecanismos intersectoriales de coordinación, con alianzas de varios actores y con directrices, por ejemplo, para la distribución de suplementos de micronutrientes. Sin embargo, una de las debilidades de los programas establecidos para abordar las deficiencias de micronutrientes es que los países no publican o no cuentan con información que permita el monitoreo y la evaluación de estas intervenciones. Esto es una debilidad que se observa en todos los países de la región y que no permite, por ejemplo, identificar, detectar los cuellos de botella en la implementación de las intervenciones y plantear soluciones adecuadas de acuerdo a las condiciones de cada país o de cada una de las regiones al interior de los países. Por ejemplo, y viniendo del anterior, una de las situaciones o de los temas que se podría abordar teniendo monitoreo y evaluación más efectiva de las intervenciones que se implementan es un análisis que se hizo y cuyos datos no están publicados, en el que se evaluó el aporte de micronutrientes que darían diferentes programas que se implementaban simultáneamente en varias poblaciones en El Salvador. Entonces, el primer aporte proviene de una harina fortificada con micronutrientes y en el que el producto terminado, al menos lo que se recomendaba darle en una ración diaria a los niños, aportaba estas cantidades y luego hay una siguiente tabla en la que se muestran otros micronutrientes. Además, se entregaban
chispitas nutricionales o micronutrientes en polvo a través del sistema de salud, y está el aporte que podría aportar la dieta, y acá se utilizó un análisis con algunas modificaciones a partir de la encuesta de ingresos y gastos de los hogares del 2006 en El Salvador. Entonces lo que ven en la columna de la derecha es el aporte final que se estima podrían recibir estos niños de las diferentes intervenciones y de la dieta normal. En la mayoría de los casos ese aporte supera sustancialmente las recomendaciones dietéticas diarias, y por lo tanto es importante evaluar y tener sistemas adecuados de monitoreo de las intervenciones para prevenir también efectos nocivos que se podrían estar generando. En la segunda parte de la tabla únicamente vemos que el aporte por encima de las recomendaciones se repite y se sostiene, ¿no?, para casi todos los micronutrientes, excepto la biotina, que dicho sea de paso no es aportada por los micronutrientes en polvo. Entonces es sumamente importante tener adecuados sistemas de monitoreo para que permitan detectar este tipo de situaciones que podrían estar causando un efecto nocivo en los niños o en las personas que reciben este tipo de intervenciones. Para cerrar esta segunda parte, solo les resumo algunos de los principales hallazgos. El primero de ellos es que los países de América Latina aplican políticas multisectoriales para la prevención y control de las deficiencias de micronutrientes. Sin embargo, también persisten inequidades en el acceso a otras intervenciones que abordan los determinantes sociales de la desnutrición. En general, lo que se observa es que pocos países publican información sobre la cobertura de las intervenciones, particularmente en lo que se refiere a la prevención de las deficiencias de micronutrientes. También es necesario tomar recaudos para evitar que las múltiples intervenciones y las plataformas de entrega puedan tener efectos adversos al acumular diferentes intervenciones. Por ejemplo, como lo veíamos en el caso anterior de los suplementos de micronutrientes. Y al momento de la revisión, pocos países tenían programas integrales para abordar la doble carga de malnutrición, que es un problema creciente y que será el principal reto de salud pública, creo, en los próximos años. Y para finalizar la presentación, solo les voy a mostrar un par de diapositivas en las que se resumen algunos de los retos y oportunidades para abordar la malnutrición en América Latina y el Caribe, enfocado principalmente en las deficiencias de micronutrientes. Bien, uno de los principales retos en nuestra región es la falta de información, ¿no? Entonces lo que se muestra en ambos gráficos son las brechas en información sobre anemia y otros micronutrientes. En lo que se refiere a la anemia, lo que vemos es que hay una gran brecha en información representativa a nivel nacional. En las barras de la izquierda lo que vemos es la proporción de países sin información. Vemos que para niños menores de 5 años, el 63% de los países que fueron evaluados, de esos 46, no cuentan con información. El mismo porcentaje para mujeres en edad reproductiva, y en mujeres embarazadas este porcentaje llega casi al 75%. En lo que se refiere a países que contaban con información pero que solo tenían una encuesta relevante, y por lo tanto es imposible evaluar una tendencia y establecer de la misma manera tendencias regionales, ahí para niños menores de 5 años esto era del 35%, para mujeres en edad reproductiva del 41% y para mujeres embarazadas del 47%. Esto dificulta mucho la tarea de implementar intervenciones efectivas, sobre todo que sean focalizadas y que vayan dirigidas hacia los grupos de la población que más lo necesitan. Sin información también es bastante complejo tomar decisiones y justificar, sobre todo en estos tiempos de
restricciones económicas provocadas por las diferentes crisis y particularmente por la crisis por la COVID-19 y hacer llegar las intervenciones más efectivas a los grupos de población que más la necesitan. En la gráfica de la derecha lo que vemos es la información pertinente a otras deficiencias de micronutrientes o a la información relativa a otros micronutrientes. Y vemos lo mismo, ¿no? En lo que se refiere a deficiencia de hierro, deficiencia de vitamina A, deficiencia de yodo y deficiencia de folato y vitamina B12. En general, más de la mitad de los países no cuentan con información disponible para evaluar la situación. En el caso de la deficiencia de folato y vitamina B12 es casi del 90%. Y esto es solo para menores de 5 años y mujeres en edad reproductiva. Entonces también se repite la situación y la tendencia de que al no contar con información es difícil la toma de decisiones. Un dato llamativo, ¿no?, es que aun cuando sabemos que la deficiencia de folato es un problema severo que produce efectos muy grandes, particularmente para mujeres embarazadas y específicamente para los recién nacidos, el 91% de los países no cuenta con información, pero de los países que fueron evaluados en cuanto a las políticas, todos cuentan con programas de fortificación. Entonces, aun cuando entendemos la lógica de que el programa de fortificación sea implementado porque es una necesidad percibida, digamos, no existe la información suficiente, por ejemplo, para evaluar esos programas que se sabe que son efectivos y que previenen, por ejemplo, los defectos del tubo neural. Bien, y solo para finalizar, les resumo los retos y oportunidades para el abordaje de las deficiencias de micronutrientes específicamente y de la malnutrición en general. Lo he repetido durante toda la presentación, pero lo quiero resaltar, es que una de las principales limitaciones es la falta de información sistemática sobre el estado de micronutrientes en la población, ¿no?, particularmente en los grupos más vulnerables, digamos niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, mujeres en edad reproductiva o personas mayores inclusive para algunas deficiencias. La falta de información es generalizada en todos los países de la región, como lo veíamos en las placas anteriores. Otro de los retos, y también es una oportunidad, es que el monitoreo y evaluación de los programas ha sido débil y esto limita la capacidad de resolver esos cuellos de botella que en la implementación y en el acceso a los servicios, particularmente a los servicios de salud. Y finalmente, los países deben desarrollar una agenda integral para abordar la malnutrición en todas sus formas. Aun cuando persisten en muchos países problemas asociados a desnutrición y a deficiencias de micronutrientes, particularmente anemia, sabemos claramente que existe un reto creciente en la epidemia de sobrepeso y obesidad que está afectando a todos los países de la región y que seguramente se convertirá en el gran reto de los próximos años y de las próximas generaciones. Bien, les agradezco mucho por su atención. Espero que la información y la presentación sea de utilidad. Reitero mi agradecimiento a FINUT por la invitación y les deseo el mejor de los éxitos en el resto del programa y de este ciclo de conferencias online y en la conferencia FINUT 2022. Quedo a las órdenes, a sus preguntas a continuación y en mi dirección electrónica a cualquier consulta que pudieran tener más adelante.